correspondiente al ejercicio B, en el cual tenemos que hallar un voltio. Para ello, se montó el siguiente circuito, en el cual tenemos dos líneas de tensión, una a 5 y otra a 10 voltios, y en este caso el emisor a tierra. Podemos ver que en este punto tenemos 0,68 voltios, que se suele aproximar al 0,7 que se suele usar en estos análisis, y que efectivamente en el colector tenemos aproximadamente un voltio. Tenemos 1,09, pero pues digamos que a nivel de aproximaciones esto está muy cerca, entonces podemos decir que el ejercicio es correcto. Continuando con el circuito, encontramos este en el cual el objetivo era obtener 0,2 voltios en el colector. El circuito armado pues es prácticamente el mismo, solo que se varió esta resistencia. Como podemos ver, el hecho de que este punto esté a 0,2 voltios y este punto a 0 nos viene indicando que el voltaje colector emisor es de 0,2, lo que quiere decir que el transistor está en saturación o casi saturación. Una cosa que podemos ver y que podemos observar es que este valor de resistencia es muy curioso porque si por ejemplo nosotros quisiéramos aumentar este valor, lo que tenemos que hacer es disminuir la resistencia. Si queremos disminuir este valor, lo que tenemos que hacer es aumentar la resistencia. En este caso, esta. Siempre y cuando dejemos esta, que se vendría a ser la RB, la resistencia de la base fija. Y esta pues la resistencia del colector. Este es el montaje correspondiente al punto D. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, básicamente vamos a ver las configuraciones que tenemos. Tenemos un generador que está generando una sinusoide con un offset de 5 voltios y con una amplitud de 10 milivoltios, que se pedía en este punto que reemplazáramos la fuente de 5 voltios por una fuente que pues fuera una tipo seno y que usáramos un offset igual al de la fuente que estaba antes ahí, que en este caso era de 5 voltios, y que se hicieran una pequeña variación de la tensión, en este caso pues una pequeña señal. Entonces pues configuramos la fuente de tal manera de que, bueno, también el otro propósito del ejercicio era obtener 6 aproximadamente, o bueno, obtener 6 voltios en el colector. Entonces, cuando simulamos podemos ver que estamos muy cerquita de los 6 voltios y podemos ver que efectivamente estamos produciendo una variación en la amplitud de la pequeña señal de aproximadamente 10 milivoltios, que era lo que habíamos configurado en la fuente. Después, como podemos ver, estamos obteniendo valores desde 5,8 hasta 5,9, que es prácticamente 6. Y también podemos ver que, por ejemplo, aquí la corriente está variando, pero estas variaciones de pequeña señal lo que hacen es que pues, están produciendo variaciones mínimas de corriente. Como pueden ver, prácticamente los primeros dos dígitos son inamovibles, no están afectando. Lo mismo en el caso del voltaje que hay en la base y lo mismo en el caso de la corriente que hay en el colector. Como podemos ver, 0,093 es prácticamente constante y se afectan pues son los siguientes dígitos. Vamos con nuestro punto G, en este caso, la simulación que tenemos acá se hizo con aproximadamente los valores que usamos en la realidad pues para obtener 0,2 voltios acá. Podemos ver que esta vez en vez de 100K tenemos 96,2K que pues salen de la resistencia que se midió para obtener el montaje físico de este circuito. También en este caso tenemos una resistencia RCD 1,2K y podemos ver de que efectivamente pues nos estamos acercando al estado de saturación del transistor obteniendo nuevamente 0,2 voltios. De aquí que es importante destacar el comportamiento del transistor en la realidad, puesto que este comportamiento es bastante complicado de simular y de calcular debido a que tenemos unas condiciones muy estrictas. Y este que es particularmente bajo, el de 0,2, es un valor que es, por así decirlo, muy complejo de encontrar, puesto que es muy bajo y pequeñas variaciones de resistencia pues nos producían unas grandes alteraciones aquí. Para continuar, tenemos el montaje que se realizó de un voltio. Entonces, podemos ver lo mismo, unas condiciones muy similares a las que teníamos antes en el modelo teórico.
en el cual tenemos 96.2K de RB y 970 de, de RC. En un video anterior había mencionado que efectivamente el hecho de aumentar o disminuir el valor de esta resistencia pues tiene claras indicaciones aquí. En este caso, como ven, en el anterior teníamos aproximadamente 1.2K y aquí tenemos 970 ohmios. Y si vemos, aquí estamos obteniendo aproximadamente un voltio, que pues era lo que nos pedía el ejercicio. Destaco esto para que vean que mi punto se comprueba. El hecho de asumir esta resistencia fija y variar RC hace que cuando RC aumenta, el valor de voltaje en el colector disminuye, y cuando RC disminuye, el voltaje en el colector aumenta. Continuamos con la parte del punto D, pero esta vez en el G, es decir, lo que se montó. Podemos ver que en este caso, si bien en la vida real sí se obtuvo aproximadamente 6 voltios, aquí estamos obteniendo 6.5 voltios, que pues es una variación que es considerable, pero pues se mantuvieron las condiciones con las que se simuló el circuito en la vida real, en este caso con una RB de 92, perdón, de 98.2 kilo ohmios y una RC de 364. Destacamos lo que se había mencionado antes, de que independientemente de que en varios de nuestros ejercicios el simulador sí haya predecido muy cercano el valor, por las diferentes condiciones de temperatura, de las fuentes que se usaron, de la resistencia que pudo agregar la protoboard y otros elementos, vemos que en este caso se produce una afectación que en nuestro montaje nos había dado muy cercano a 6 voltios y aquí estamos obteniendo 6.5 voltios. Y pues tenemos las mismas configuraciones de fuente. Entonces tenemos 5 de offset y una amplitud de 10 milivoltios. Y eso sería todo por mi intervención. Muchas gracias. Para el punto de este taller se nos pide simular el circuito, pero sin cambiar ni modificar el transistor. Entonces estos fueron los valores que obtuvimos. Obtuvimos una corriente base de 43.3 microamperios. El voltaje base es de 0.67 voltios. Nuestra corriente colector es de 4.92 miliamperios y su voltaje es de 0.16 volts. Y nuestro corriente emisor es de 4.96 miliamperios y su voltaje es 0. Para la simulación de nuestro circuito de aproximación de 5 voltios, vamos a tener que nuestra fuente conectada al colector es de 10 voltios, nuestra fuente conectada a nuestra base es de 5 voltios y nuestro emisor va conectado a la tierra, a una tierra. También vamos a tener una R 96.2 kilo ohmios y una RC de 573 ohmios. Y vamos a utilizar un transistor 2N2222. Cuando simulamos vamos a tener los siguientes valores. Nuestra corriente AC va a ser de 44.5 microamperios. Nuestra corriente emisor va a ser de 8.75 miliamperios y nuestra corriente colector va a ser de 8.71 miliamperios. También vamos a tener que nuestro voltaje base va a ser de 0.7 voltios y el colector va a ser de 5 voltios. Con una a tierra va a ser de 0 voltios. Entonces el voltaje B va a ser de 0.7 y nuestro voltaje C va a ser de 1 voltios. Para nuestro circuito de aproximación de 8 voltios vamos a tener una fuente de voltaje de 10 voltios conectada a nuestro colector. También vamos a tener una fuente de 5 voltios conectada a nuestra base y nuestro emisor va a estar conectado a una trompa. También vamos a tener una RB de 95.2 kilo ohmios y una RC de 215.5 ohmios y vamos a trabajar con un transistor de 2N2222. Cuando simulemos este circuito vamos a tener los siguientes valores. Vamos a tener que
es de 45.45 microamperios, nuestra corriente emisora es de 9.9 microamperios, y nuestra corriente colector es de 9.15 miliamperios. También nuestro voltaje es de 0.715 voltios y nuestro voltaje de colector es de 8.02 voltios. Nuestro voltaje del emisor ya está nuestro voltaje C es de 0.2 voltios y nuestro voltaje B es de 0.715 voltios. Bueno, ahora aquí tenemos la simulación de nuestro circuito para nuestro punto A. Aquí lo que nos pedían es que utilizáramos un transistor con un beta de 100, el cual ya lo pusimos, y manejamos la IS que nos dieron en clase. Estos datos que nos dan en esta simulación los podemos comparar con los cálculos que hay en el libro. Como vemos, son muy parecidos, teniendo una corriente IB de 43.1 microamperios, una corriente IC de 4.31 miliamperios, teniendo un voltaje BC de 1.38 y un voltaje BB de 0.69, teniendo valores muy cercanos a los del libro. También teniendo una corriente IE de 4.35 miliamperios y nuestro voltaje colector emisor es de 1.39 voltios. Por ello podemos ver que nuestra simulación da de la manera correcta, ya que es muy similar a los valores que se nos presentan en los cálculos de nuestro libro y de nuestro informe. Bueno, aquí en nuestra simulación tenemos nuestro circuito, el cual nos tiene que dar un valor aproximado de 0.5. Para esto utilizamos una resistencia de 100 kiloohmios y una de 1210 ohmios. Respectivamente tenemos nuestras diferentes corrientes, nuestra corriente IB, nuestra corriente IC y nuestra corriente IE. Adicional a eso, tenemos nuestro valor de voltaje colector emisor, el cual tenía que darnos un valor de 0.5. Tenemos un valor de 0.49, que es un valor bastante aproximado. Tenemos nuestro voltaje B y nuestro voltaje C. Y eso sería todo. Bueno, ahora procederemos a analizar nuestro circuito, para el cual nos tiene que dar un valor colector emisor aproximadamente de 9 voltios. Esta es nuestra simulación, en la cual se utiliza una resistencia de 100 kiloohmios en nuestra RB y una resistencia de 113 ohmios en nuestra resistencia RC. Tenemos nuestras diferentes corrientes, que esta es IB, que es de 42.9 microamperios. Nuestra IC, que es 8.85 milivoltios. Tenemos nuestro voltaje B, nuestro voltaje C y nuestro voltaje colector emisor, que es de 9 voltios, como nos lo pedían, y nuestra corriente nuestra corriente IE. Y eso es todo. Bueno, a continuación seguimos con la simulación del punto E, que para este punto tenemos una resistencia en la base de 100 kiloohmios, en el colector una resistencia de 1.5 kiloohmios. Como podemos observar, el voltaje de base emisor, que es en este punto, nos da un valor aproximado a los 0.67. La corriente en IB, que eso va oscilando entre los 3 y 4 microamperios. El voltaje del colector emisor, que nos da un voltaje aproximado de los
0.2, que obviamente va oscilando por el transistor, y una corriente aquí de los 0.0065 5 amperios, que eso sería 6.5254 miliamperios. Como podemos observar en la gráfica, el osciloscopio nos está mostrando la salida de un transistor BJT-NPN de referencia 2N2222. El circuito está usando una fuente de los 10 voltios y una fuente sinusoidal de 5 voltios. Listo, ok. En la gráfica se ve una señal rectangular cuando el transistor conduce. Esta entra en saturación y la salida baja a casi cero, que es esta parte de acá. Cuando está en corte, el voltaje sube hasta los 10 voltios y los bordes se ven redondeados por el tiempo de conmutación del transistor. A continuación, vemos la simulación del circuito C de los 3 voltios. Para este circuito se usó una resistencia de 100 kiloohmios en la base y una resistencia de 856 en el colector. Para este caso, medimos el voltaje de colector emisor, que nos va a dar exactos 3 voltios. Para el voltaje de la resistencia en B, que esto nos da un valor de 4.29 voltios. Para el valor de RC, nos da un valor exacto de 7 voltios. Y para el valor de voltaje de base emisor nos da un valor de 0.71. La corriente en IB es de 42.9 microamperios. La corriente de IC es de, aquí podemos ver que es de 8.18 miliamperios. Y la corriente de IE es de 8.22 miliamperios. A continuación seguimos pues con la simulación del punto C para los 6 voltios. Pues para esta simulación también se usó una resistencia en la base de 100 kiloohmios y en el caso de RC se usó una de 469.9 ohmios, que eso lo aproximamos a 470. Bueno, podemos observar que el voltaje en el RB es de 4.29 voltios, la IB es de 42.9 microamperios. Aquí tenemos un voltaje base emisor que nos da 0.71 voltios. La corriente en IE es de 8.56 miliamperios. El voltaje de colector emisor nos da exactos 6 voltios. Y el voltaje en RB nos da exactos 4 voltios. Y la corriente en IC nos da un valor de 8.52 miliamperios. Para ambos circuitos se usaron una fuente de 5 voltios que va a RB, bueno, va a la base, al colector va una fuente de 10 voltios. Lo mismo se muestra aquí para la simulación de 3 voltios. Vamos a proceder con la explicación del E en corte. Entonces, para esto nos basamos en el circuito en el cual acá habían 6 voltios, pero pusimos aquí una amplitud y lo que hicimos es que desde el valor la fuimos subiendo un voltio, para ver hasta cuando llegábamos a ver el corte en el transistor. Entonces, vamos a iniciar la simulación y ya vamos a ver eso en el osciloscopio. Quiero que se fijen que aquí, con este medidor de voltaje que tenemos, nos está
variando entre 1 y aproximadamente 9.99 voltios. Ya lo vamos a ver en el osciloscopio. El canal amarillo del osciloscopio está conectado al voltaje en el colector y el azul al voltaje de la base. Entonces, quiero que nos fijemos aquí en una cosa y es que si miramos esta señal, vemos que es prácticamente una sinusoide, pero que alcanza su amplitud máxima prácticamente a los 10 voltios. Y si se fijan, no es un cono, sino que se achata. Aquí es donde estamos viendo el corte del transistor.